sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. El nuevo pacto. A continuación, el pastor José Arauz. Estamos de regreso. Tengo algunos pasajes de la Sagrada Escritura que le van a arrojar luz para saber hacer lo que en estos momentos nos toca hacer y que el Señor nos los manda a hacer. En el libro del profeta Jonás, en el capítulo 3, habla precisamente del arrepentimiento de los ninivitas. Como es una lectura bastante amplia, entonces pues no me voy a poner a leer todo el capítulo, pero voy a leer por lo menos los versículos 8, 9 y 10, que son los últimos del capítulo 3. Y la palabra dice de la siguiente manera: si no cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. En primer lugar, he venido diciendo de que Dios nunca quiere el castigo del pecador. Y comencemos por el punto céntrico de esta explicación que se encuentra en Juan 3:16. ¿Será que Dios quiere el castigo del ser humano por muy mal que se porte, si precisamente para evitar ese castigo Él viene a entregar su vida en lugar de quienes nos merecemos el castigo? El Señor no puede estar muriendo cada vez y cuando en la cruz. Lo hizo una vez y para siempre. Pero sí pide de su pueblo, que es su cuerpo, la iglesia, a que estemos atentos a evitar la destrucción en la raza humana. El profeta Jonás va, ya usted sabe la historia, en contra de su voluntad, pero obligado por el Dios Todopoderoso, que cuando Él llama, llama, y nadie puede evadir. Aún que se quiera ir al Tarsis que usted quiera, de todas maneras no vale. Pero al fin pues Jonás llegó y profetizó, y no profetizó ni siquiera una oportunidad, sino que él solamente declaró el juicio. Esta es la debilidad de la parte humana, no es la parte de Dios. Pero sí estaba diciendo la palabra de Dios. Pero hay un pasaje en la Sagrada Escritura que dice que juicio sin misericordia, Dios nos libre. Entonces, aquí hay un juicio, pero Jonás no está aportando o presentando la parte misericordiosa de Dios, aunque él lo sabía, porque él le dice después: esto es lo que yo me temía. Así que iba a venir el Señor con misericordia al arrepentirse los ninivitas. Y entonces hay una expresión
de un rey pagano, no es un conocedor de la ley de Dios, porque después que ordena por decreto de rey que todo mundo se vista de ceniza y cilicio, o se vista de silicio y se acueste en lecho de ceniza, y entonces que no gustaran de alimento durante 3 días, ni siquiera tomando agua. Y aquí habla que los animales, y los hombres y animales se arrepientan, por supuesto, que los hombres son los que tienen que arrepentir. Somos nosotros, la raza humana, la que tiene que arrepentirse para que la naturaleza entera sea librada de juicios. Luego él dice una expresión de alguien que no está muy familiarizado con la naturaleza de Dios, porque dice: ¿quién sabe si se arrepentirá Jehová o se arrepentirá Dios y nos librará de este juicio? Pero él no está asegurando que al arrepentirse ellos, Dios se iba a arrepentir del mal, pero sin embargo, Dios miraba la intención del corazón de este hombre, que conociendo poco de su ley, pensó que podía ser que el Dios Todopoderoso se arrepintiera del mal. Seguramente están pensando algunos semiteólogos: ¿y cómo es eso que se arrepentirá Dios si dice la palabra que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse? Él nunca se va a arrepentir de lo que decide hacer y de las promesas que nos hace. Pero cuando se trata del pecado, es que Él no quiere el juicio. Por lo tanto, Él se arrepiente de que se dé el juicio, porque Él lo que quiere es el arrepentimiento del corazón del hombre para Él no ejecutar el juicio. Es decir, es una decisión a prueba de que, a condición, voy a dar el juicio, pero no es de aquello que dice voy a dar el juicio y ahí muere, sino que es voy a enviar el juicio, pero si se arrepienten, no lo envío. Así, por eso Él manda a predicar, y por eso Él manda a predicar a sus profetas. Así es que esto es lo que nos enseña el Señor. Lo dije en una transmisión anterior, que hay gente que está diciendo: es el juicio de Dios, ¿quién lo detiene? Y realmente que cuando Dios decide hacer algo, no lo detiene nadie, absolutamente nadie. Pero cuando Él manda a que se interceda, es porque Él lo quiere detener, pero necesita que haya alguien que se pare en la brecha. Y vamos a ver lo que dice la palabra de nuestro Dios en el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, en el capítulo 22, leer unos pocos versículos. Se encuentra en el versículo 30 propiamente, y dice así: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¿Qué le parece? Buscó a un hombre para que hiciese vallado, se parara en la brecha. ¿Cómo era? Así como cuando Moisés se postró rostro en tierra delante de la presencia de un Dios airado que estaba en ese momento contra el pueblo prevaricador de Israel en el desierto. Y el Señor le dijo: hazte a un lado, apártate, que este pueblo lo voy a destruir en un segundo. Y todavía le dijo: y de ti voy a levantar un pueblo más fuerte que este que voy a destruir. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo Moisés al Señor? Se postró y le dijo: tendrás que pasar sobre mí.
No era gran cosa Moisés, pero vamos pues que era respetada su palabra de intercesión. Y por último le dijo: si has de destruir a este pueblo, borra mi nombre de tu libro. Ese es su nombre que hizo vallado y que se paró en la brecha. ¿Cuál fue el resultado? El Señor le dio otra oportunidad a aquel pueblo y no lo destruyó en un segundo. Entonces, como que notamos nosotros que este mal que ha venido para toda la humanidad, sobre toda la tierra, es bien parecido a este versículo 30 del 22 de Ezequiel, que dice: busqué hombre que hiciera vallado y que se parara en la brecha a favor de la tierra. Esto no es a favor de un pueblo, a favor de un determinado lugar, no, a favor de toda la tierra. Que significa que esta epidemia pudo haberse evitado si hubiera habido un hombre que hiciera vallado y se parara en la brecha. En este caso no estamos hablando de un hombre singularmente, es el pueblo de Dios el que le tocaba haber hecho esto de interceder. Y como he venido diciendo, ¿cuánta gente está asegurando que como es de Dios aquí no hay quien lo pare? Sí, no hay poder humano, claro que no, pero hay poder en la palabra de Dios que manda que su pueblo, sus siervos, sus hijos, sepamos hacer vallado y pararnos en la brecha a favor de toda la tierra. Así que, mis hermanos, encontramos que puede ser que hayamos sido hallados faltos ante Dios en cuanto a habernos parado en la brecha. Pero bueno, la cosa ya está pasando. Pero también hay otro pasaje que seguramente en el transcurso de esta semana lo vamos a ver. Y es que cuando estaba una mortandad en el desierto, porque había habido rebelión entre los descendientes de Coré, los coreitas como se dice, y parte de los rubenitas, y entonces se rebelaron contra Moisés y contra Aarón, que simplemente eran siervos de Dios que Él los había puesto. Rebelarse contra ellos era rebelarse contra Dios. Y entonces empezó una mortandad increíble. Cuando la mortandad viene avanzando, Moisés corre y le dice a Aarón: corre y trae el incensario y ponte entre la mortandad y los vivos. Y Aarón corrió y trajo el incensario. Estamos hablando de un viejito que ya iba llegando a 90 años, pero corrió porque Dios les daba una agilidad increíble. Y se puso entre la mortandad y los vivos y cesó, dice la palabra de Dios, la mortandad. Y vamos a esperar en qué momento Dios nos indica hacer esto. Pero por el momento era urgente que hiciésemos vallado y nos paráramos en la brecha. Y si no, mire el consejo que nos da el Señor en el libro 2 de Crónicas, en el capítulo 7. Este pasaje se encuentra, ¿cómo diríamos?, tan repetido a veces acerca de cuando hablamos de humillación. Pero la verdad de las cosas es que no se toma en cuenta con claridad qué es lo que quiso decir el Señor con esto. Pero Él está diciendo cómo se puede evitar el mal, cómo se puede evitar la destrucción. Haciendo un breve resumen histórico de este hecho, Salomón ha terminado de construir el fastuoso templo, suntuoso templo, y lo está dedicando a Jehová Dios. Y entonces Salomón hizo una oración increíblemente sabia. Por supuesto que él era sabio, muy sabio. Y entonces del sabio salen palabras sabias, eso es normal. Y entonces en una le dice que si sucediera que llegara el mal, etcétera, pero estamos hablando que no puedo decir tantas cosas. Llega el momento que termina de orar y entonces el Señor le responde.
Y llega un momento que llegamos al pasaje del versículo 14. Y dice, si todo esto viniere por la desobediencia, por ir en pos de dioses ajenos, que es lo que más abunda sobre la tierra en el tiempo de hoy, que los grandes autoridades religiosas llevaron al mundo, a los pueblos, a confiar en idolatría y no en el Dios vivo del cual venimos predicando en este tiempo. Y entonces dice, si se apartaren de mí y fueren tras dioses ajenos, y yo trajera el castigo que ya se conoce. Terrible, increíble. Entonces él dice, aquí está el remedio. Escúchelo. Aquí está el remedio. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, estamos hablando del templo que se está dedicando, ¿verdad? Y oraren y buscaren mi rostro. Como dijeron alguien que ya no valía la pena orar. Y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí tenemos el verdadero remedio. ¿Qué le toca al pueblo? ¿Qué le toca a la iglesia? Seguramente yo estoy teniendo como primeros destinatarios a la congregación del nuevo pacto. Pero sé que me están escuchando centenares de personas que pertenecen a otras congregaciones, a otros templos. Pero esto no tiene que ver con exclusividad del nuevo pacto. Es para todo aquel hombre de Dios, toda aquella mujer de Dios que cree en la palabra y que entiende que aquí está el remedio para esto. No es cuestión de que voy a creer. Voy a orar ahorita y de aquí a la tarde de este mismo día ya todo esto tiene que estar quitado. Hubieron momentos en que Dios mandó respuestas inmediatas, como cuando mandaba a Moisés y a Aarón a presentarse ante el faraón. Y entonces, cuando el faraón estaba desesperado por algún tipo de plagas, entonces Moisés salía de la presencia del faraón, oraba, y aquel mal se quitaba en pocas horas. Y en algún momento le preguntó, ¿a qué horas quieres que se quite la plaga? Hoy mismo o mañana mismo. Estaba desesperado. Entonces, pero hay momentos en que hay que clamar, y no de un momento, sino de horas y días. Cuando Daniel está orando, y lo que quiere él es que el castigo de Dios sea suspendido, porque había una profecía que en 70 años esto sería quitado. Pero Daniel pasó 21 días orando incesantemente y ayunando también, y arrepintiéndose y pidiendo perdón por él primeramente, y luego por sus padres y sus ancianos, autoridades del reino. En el caso de los ninivitas, aquel hombre, aquel rey proclama 3 días de cilicio, de ayuno, en seco, por cierto, sin agua. ¿Y qué sucedió? No es cuestión de que ya oré hoy en la mañana y en la tarde se quitó todo aquello. Nos manda el Señor estos 7 días y luego esperemos en la respuesta de Dios.
porque después de eso está diciendo que nosotros vamos a declarar. El ángel prepara la cesta, es decir, la canasta con granos y frutas. Así. Es decir, es una provisión que Dios va a empezar a suplir pasados estos días. Entonces empiece a clamar pueblo de Dios. Pero también dice que va a detener al ángel que había derramado la copa de este juicio o de esta ira de Dios sobre todos los moradores de la tierra. Aquí volvemos a ver la necesidad de el hombre que hiciese vallado, que se parara en la brecha. Y si es verdad que no lo halló antes, que lo debió haber hallado antes de comenzar esta epidemia, pero que ahora lo haya, aunque tuvo que venirnos a despertar y decir, hagan esto. Mis estimados, este es el consejo de la palabra de Dios, y voy a repetir una vez más, no viene del Espíritu de Dios, ni de la sustancia de Dios, ni de la naturaleza de Dios, que alguien diga que hay que acabe con lo que tiene que acabar. Él sabe lo que tiene que hacer. Y más bien, nuestro deber es gemir como lo hizo Abraham a favor de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Que el Señor continúe bendiciéndoles de una manera especial y que esta palabra haya cabida en el corazón del pueblo de Dios para que haga vallado. Si este video te ha sido útil, compártelo y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún contenido de edificación para tu vida. Síguenos en nuestras redes sociales. El Nuevo Pacto.